Te referís Eso. a lo que mandamos nosotros, no, porque pensé Sí, que me sí, sí. decías que la facultad había avisado que el lunes no había clases. No, pero el lunes feriado igual. El feriado de base. Listo, listo, perfecto. Sí. No, yo no lo tenía agendado. De hecho, Pablo fue el que me había comentado que había pasado el parcial para el miércoles y que había dejado el lunes como clase de repaso. Eh, Así que sí, sí, sí. Yo esto se lo voy a comentar ahora cuando terminemos y seguramente hay dos opciones. Que el parcial pase para el jueves y tengamos el repaso el Powering on. miércoles, o que el parcial pase para el lunes, que Mic sería el off. lunes 19, y tengamos el repaso el miércoles. Powering off. Vamos a ver, depende Para lo el que lunes. defina Pablo. Porfi, porfi. Sí, si podría ser para el lunes, porque Pablo ha dicho que nos iba a dar 3 horas. Bueno, no sé cómo será el caso de los otros chicos, pero yo justo ese día, el 15, apenas termina esta clase, tengo otro parcial. Sí, yo Entonces, también. Ah, Yo también tengo otro parcial. Estoy igual. se nos va a complicar. bueno, sí, dale. Voy a intentar hablar con Pablo a ver si le parece bien. Yo no tengo problema. Entiendo que él había pasado el parcial porque él venía dando teoría y no estábamos teniendo clases prácticas, entonces quisimos agregar esta semana de práctica para terminar los temas y la semana que viene por lo menos tener una clase de repaso. Pero bueno, sí, le traslado esto a Pablo y les avisamos cómo quedamos. Bueno, hay gente acá que pide que no lo pasemos, esto siempre pasa. Eh, la, la idea sería que el parcial no se pase infinitas veces, sería injusto también para los que no quieren que se pase, pero eventualmente esto lo va a definir Pablo. Yo la verdad que no definí las fechas, no me metí con el cronograma, de hecho no sabía que el lunes era feriado, así que bueno, en principio la idea sería arreglarlo con él y que él defina cuándo va a ser el parcial, porque yo la verdad que no lo defino. Así que, nada, hagamos así. Yo le traslado a Pablo el tema y que él defina cuándo se toma el parcial. Si quieren, después háblenlo con él, pero yo no lo defino. Esa es la verdad. Después acá me preguntaban cómo vamos a hacer para estar en línea. Ya lo hicimos el otro día cuando di la primera clase yo, que básicamente si se corta, si se corta el Zoom, volvemos a entrar al mismo link. Bueno, arrancamos con la clase. Ok, ustedes ya deberían haber visto un poco lo que subí el otro día de, bueno, lo que había sido la clase de práctica de firma del primer cuatrimestre, que en realidad llego hasta el ejercicio 6, que son los ejercicios de base. Faltarían después lo de los ejercicios de examen. No sé si acá les quedó alguna duda para que no sigamos y si quedó algo. Los pudieron ver, pudieron resolverlos, pudieron... Hay una duda, sí. A ver. No sé si quieren preguntar por el micrófono, préndanselo, tranqui, no pasa nada. Si no, por el chat, no hay problema. ¿Sí? Adelante las dudas. No sé si a mí no me llegan. Ahí está. Ok. Ok. Sí, no pasa nada. Escríbame por el chat. Estaba esperando la pregunta. Sí, esto es del punto 6. O sea, la idea de que una de las condiciones de dualidad es que Q sea igual
o sea, Q, ¿qué es? Q es mi restricción cuando yo quiero hacer minimización de costos. O sea, yo digo que quiero minimizar costos sujeto a una cantidad determinada de producción, ¿ok? O sea, esa es mi condición. Entonces, yo eso lo tomo como variable y digo, entonces, en dualidad, ¿cuál es la variable? La función de producción, o sea, F evaluada en LIK, ¿ok? Discúlpame, ¿podrías poner para grabar? Ah, sí, perdón. No Muchas sé por gracias. qué no lo... A ver. Sí, estamos grabando. Gracias. No, de nada, de nada. Bueno, decía, estamos, estamos en dualidad y decimos que una de las condiciones es que F evaluada en las demandas óptimas L estrella y K estrella tiene que ser igual a Q. Pero este Q yo no lo saqué de la nada. En realidad, ahora lo vamos a ver en el ejercicio 9, esta Q de, eh, surge de la maximización y de evaluar en las demandas mínimas, si yo cómo lo puedo comprobar esto, reemplazando Q en las demandas mínimas, o sea, de ahí sale. Ahora vamos a ver el ejemplo y va a quedar más claro. Si quieren arrancamos con eso, aunque creo que hay una duda anterior, ahora vamos a volver a este tema de dualidad. Pero primero déjenme ver las preguntas anteriores. En el 2A, ok. Ah, ok. No sé si lo tengo acá. El 2A. Claro, pues yo arranco con el B directo. El 2A, esperen que abro la guía. Me puso re lenta la compu. No me acuerdo exactamente cuál era la función. No sé si la tienen ahí. Sí, la función es L un medio por K un medio. Perfecto, perfecto. Ah, ok, ok. Entonces, no hace falta que abra nada, pues si no voy a hacer quilombo. O sea, vamos acá. Supónganse que en vez de L y K, o sea, de L por K, tenemos L un medio, K un medio. Yo multiplico, ¿no? Entonces, yo multiplico, pero sería así. O sea, sería T por L, todo, o sea, T por L elevado a la un medio. Y lo mismo con K, T por K, todo esto elevado a la un medio. Entonces, ¿qué hago ahí? Distribuyo en un medio. Me queda T a la un medio por L a la un medio por T a la un medio por K a la un medio. Entonces yo junto de vuelta mi función, que era L un medio por K un medio, y me queda T, que es un medio más un medio, 1. O sea, me queda T a la 1. Entonces, que T sea igual a 1 quiere decir que si yo duplico los insumos L y K, se me va a duplicar la función de producción. ¿Ok? Yo dupliqué L y K, multipliqué por 2, y como T se eleva a la 1, bueno, me queda T, o sea, 2 en este caso. O podría ser 3. Tripliqué los insumos y se me triplica la producción. Siempre es igual. Digamos, para sacar la homogeneidad, el grado de homogeneidad, que sería 1, por lo tanto es constante escala. ¿Ok? ¿Hay alguna duda más de los ejercicios del 1 al 6? ¿No? Bueno, seguimos entonces. ¿Ok?
Seguimos con... Vamos para abajo. Disculpa, Ignacio, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro. Los ejercicios, o sea, la parte de respuestas de las guías, ¿están bien chequeadas? Porque yo vi un par de ejercicios que no sé si es por No, hay problemas errores. matemáticos. Hay errores. Ah, listo. Hay errores, Porque pero sí. yo fui el que te subió las dudas, viste, ahí en el Classroom. Y Hernán, nada, ¿no? sí, hay ejercicios que literalmente me rompí la cabeza y no me salía la parte matemática. Entonces digo, capaz que a veces están mal las respuestas, no sé. En general no, hay algunos errores muy concretos y hasta boludos, te diría, porque son de que se copió y se pegó mal, quizás se copió la respuesta anterior, o sea, como que esas respuestas, o sea, que estén mal, se ve rápido. Yo igual lo que siempre les recomiendo que hagan los ejercicios, pero que no se maten con el álgebra. O sea, no se maten derivando choclazos y hay algunos ejercicios muy complicados, o incluso que nosotros en las respuestas avisamos que son tediosos y que son largos. Y obviamente que, digo, el de, por ejemplo, K a la alfa, L a la beta, ya es un ejercicio bastante largo, porque son muchas derivadas, son muchos términos que se cancelan. Eh, La verdad que no tiene tanto sentido. En el parcial no lo vamos a hacer, no los vamos a poner a derivar un choclazo así para que estén 2 horas. Eh, sí, obviamente, que sepan las propiedades matemáticas, las que estamos viendo, pero no que estén la mitad del parcial derivando una función. No tiene ningún sentido. Eso es lo que siempre les digo. Después igual, eh, todavía no pude ver bien los ejercicios, vi más o menos cuáles pedías, pero no los pude resolver todavía. Algunos los tengo, pero déjame verlo bien, voy a tratar de hoy de pasártelos, ¿ok? Por lo menos los que considere que sí pueden ser evaluados. O sea, creo Dale, que gracias. dentro de lo que vos podés resolver de la guía hay algunos que quizás no tiene sentido. Por eso yo trato acá de darles las herramientas para que ustedes resuelvan la guía, pero la idea no es que se maten haciendo ejercicios de 10 páginas solamente por una curiosidad matemática. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero no es la idea. El parcial Dale, es gracias. de nada. Acá me preguntan si el parcial es todo práctico. El parcial en realidad es teórico práctico porque hay cosas que surgen de la teoría. Eh, O sea, acá estamos siempre elaborando con competencia perfecta, hay un montón de supuestos, hay axiomas, todo eso es teoría y puede ser parte, como por ejemplo vimos en la primera guía, que aparecen los axiomas, que aparecen, que pregunta, bueno, qué axioma se viola o qué tipo de supuesto hay detrás. Eso siempre lo tienen que tener en cuenta. Y después puede aparecer algún multiple choice, puede aparecer alguna cosa así, siempre tratamos de mezclar. En general, el grueso del examen es práctico. Eso es una realidad. Pero sí puede aparecer algo teórico también. Bueno, en realidad la idea era que, bueno, terminar con el ejercicio 6, que era básicamente un ejemplo de dualidad. Para que no se maten haciendo los de dualidad, yo lo que hice acá fue poner un ejemplo que decir, bueno, con el ejemplo que veníamos elaborando, veníamos elaborando antes, que era logaritmo natural de K más logaritmo natural de L, bueno, nos daba los resultados, las demandas mínimas, las demandas máximas. Y acá lo que hacíamos era un cachito. No me acuerdo, había un botón que era para mutear, no me acuerdo cuál era. No sé si alguno se acuerda. Nadie sabe, ¿no? A ver, espera un cachito.
que no me acuerdo cuál era. Bueno, ahí está. Perdonen, ¿eh? Volvemos. Entonces, les decía, la idea de un ejercicio de dualidad es que en teoría de la firma siempre se puede hacer, digamos, de un modo que es primero minimizar costo y digamos, hecha la minimización, uno puede probar que las demandas que surgen terminan siendo las mismas que las óptimas de maximizar. Entonces, por ejemplo, empezamos con el ejercicio 9. ¿Ok? Nosotros, con lo que les pasé el otro día, deberían tener hasta el 6 y faltarían los ejercicios de examen. Bueno, en dualidad tenemos que, dada la función de producción, logaritmo natural de L más logaritmo natural de K, yo puedo maximizar, y acá yo ya lo había hecho antes, me quedaban las... Sí, claro, o sea, este archivo que estoy usando, solamente agregué los ejercicios que no están, o sea que una vez que yo termine la clase, esto lo subo al Drive como estaba antes. Yo esto recién lo terminé antes de la clase. Entonces, las demandas óptimas que surgieron de la maximización son estas, ¿no? P sobre W y P sobre R. Esto ya lo teníamos de antes. Evaluando la función de producción en las demandas óptimas, me daba esto, ¿no? Logaritmo natural de P al cuadrado sobre W por R. Lo único que hago es reemplazar en L y K las demandas óptimas de cada una. Bueno, esto, vamos a ver, por eso lo marqué, tiene que ser igual a Q. ¿Y Q qué es? Bueno, Q va a ser la cantidad que a mí me surge de optimizar, mejor dicho, de minimizar costos y reemplazar, y reemplazar con las demandas mínimas. Vamos a ver. Yo minimizo costos y me da estas demandas, ¿no? También desde antes ya lo traía, lo venía haciendo, está más arriba en el archivo. Entonces, si yo evalúo los costos a estas demandas, lo único que hago es reemplazar en la función de costos con Lmin y Kmin. Acá lo que hago es, como W está multiplicando la raíz, lo que hago es enchufarla dentro de la raíz elevada al cuadrado. ¿Ok? Es lo mismo, pues si yo distribuyo la raíz, me queda W multiplicado por la raíz de esto, por esto. Entonces lo que hago es meter, a veces esto lo hacemos, esta propiedad la usamos bastante, entonces hacemos lo mismo con R, que entra dentro de la raíz al cuadrado, y acá lo que me pasa es que se me simplifica W al cuadrado con W, me queda W, y R al cuadrado con R me queda R. ¿Ok? Entonces, digamos, este y este son dos términos iguales, son W por R por E a la Q0. W por R más por E a la Q0. Entonces, me queda 2 por raíz de W por R por E a la Q0. Y me dicen que a esto lo llame C de Q. O sea, que lo llame, digamos, una función de costos. Y me dicen, en el punto E, me dicen que arme una función de beneficio en función de Q. Y acá se abre una cuestión nueva, que es, nosotros veníamos trabajando, decíamos, bueno, podemos hablar de corto o de largo plazo. Y también podemos hablar de dos enfoques. Podemos hablar del enfoque de la función de producción de L y K y la función de costos, digamos, esta que veníamos viendo antes, W por L más R por K, o podemos ver un segundo enfoque
que es en función de Q. O sea, que no hay función de producción, sino que estamos hablando de Q. En teoría, los dos enfoques deberían ser iguales para las mismas funciones. Entonces, lo que me dice acá es que yo le llame C de Q a mi costo total mínimo. Entonces, me queda una función de beneficio en función de Q, en donde el costo es el costo total mínimo. Entonces, yo acá debería poder probar dualidad. ¿Por qué? Porque yo maximizo mi función de beneficio con respecto a Q, o sea, derivo mi beneficio con respecto a Q, lo que hago es maximizar, pero ahora hablando de Q, no de F, de L y de K. ¿Ok? Acá en Q es igual a F de LK, es una cantidad. Entonces, lo que hago es derivar esta función de beneficio, igualar a 0. Acá, bueno, la derivada me queda, la derivada de P por Q me queda P, y acá me queda menos 2 por la derivada de esta raíz, que me da, bueno, 1/2 por WR por E a la Q0, todo esto a la menos 1/2, por lo que está acá adentro por regla de la cadena. ¿Ok? ¿Se entiende? Esto es matemática. Análisis 2. O 1. Entonces, acá me queda todo este choclazo, acá el 2 se me multiplica con el 1/2, o sea, me queda 1, y esto también se simplifica porque este WR a la Q es lo mismo que esto, ¿no? Entonces me queda todo esto a la menos 1/2 por esto a la 1, WR a la Q a la 1. Entonces se me suma todo esto y me queda la 1/2. ¿Se entiende? O sea, es algo a la menos 1/2 por lo mismo a la 1, o sea, me queda todo esto, o sea, WR a la Q a la 1/2. ¿Ok? Menos 1/2 más 1. Que eso es lo mismo que la raíz. Entonces, lo paso para la derecha y me queda raíz de WR a la Q. Esto, por ejemplo, está mal en las respuestas. Véanlo después, porque creo que está al revés. Está 1 sobre la raíz. Entonces, ¿cómo hago para sacar Q de acá? Vuelvo a la pregunta inicial. Yo estoy maximizando un beneficio que tiene en mi función de costos el costo total mínimo. Estoy probando dualidad. Entonces, yo necesito sacar Q, despejar Q, y ver si esta Q es igual a qué. Es igual a esto. Es igual a F de la estrella K estrella. Entonces, para despejar Q, primero tengo que sacarme la raíz de encima. Elevo al cuadrado los dos términos. ¿Ok? Me queda P al cuadrado por un lado y del otro lado WR E a la Q. Y ahora, ¿cómo hago para...? Bueno, primero paso dividiendo W por R para allá, para la izquierda, y me queda E a la Q. ¿Cómo hago para sacarme E a la Q encima? Y acá hay que recordar una propiedad que es que el logaritmo natural de E elevado a cualquier cosa a la X es igual a X. ¿Ok? Hay que acordarse esa propiedad. La anoto acá. Que es que logaritmo natural de E elevado a la X, o sea, de E a la X, esto es igual a X. ¿Ok? Esto después si no lo prolijo, pero se lo dejo ahí. Entonces, es lo mismo, acá estamos hablando de Q, por lo tanto cuando hago el logaritmo natural de E a la Q me queda Q. Y del otro lado me había quedado P al cuadrado sobre W por R, eso es el logaritmo, o sea, el logaritmo natural de eso. Finalmente, hay una pregunta. ¿El ejercicio 8 cuál era? Bueno, nos quedan 10 minutos, acuérdense que vuelvan, cuando se termine la sesión de acá, volvemos a entrar al mismo link. ¿El 8 cuál era? Ah, el de min. Bueno, sí, no sé si lo puse acá. Entiendo que
con min, la función mínimo laburaron con Robert el otro día, deberían haberlo hecho. En realidad es lo mismo. Digamos, solo se tienen que acordar cuál es la condición del óptimo, cuál es, digamos, la condición en ese punto, que, bueno, la idea sería si lo pueden resolver. Si eventualmente no lo pueden resolver, yo se los paso, no hay problema, no lo tengo acá en este archivo ahora, pero acuérdense siempre que necesitan saber, necesitan tener en cuenta cuál es la condición de óptimo ahí, que es que los dos, ya sea K y L, en este caso, lo que está adentro del argumento, o sea, yo tengo esto, ¿no? Si yo tengo esta función, supónganse igual a Q, yo lo que sé es que en el óptimo, L tiene que ser igual a K, porque esa es la función de complementos perfectos, o sea, tienen que ser iguales. Lo que está acá, digamos, en este lado del argumento, tiene que ser igual al de la derecha. Si esto fuera A por L y B por K, bueno, en el óptimo A por L debería ser igual a B por K. Así funciona la función de complementos perfectos, ¿ok? Entonces, a partir de esto, yo cuando tengo esa condición voy a tener que reemplazar, porque si yo sé que min, saquemos A para hacerlo más simple. Si L es igual a K, entonces yo puedo poner esto. O sea, yo sé que L es igual a K. Entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros ya teníamos una relación entre L y K, íbamos a la restricción, ya sea restricción presupuestaria en consumidor o, en este caso, que sería la función de producción? Entonces, si L es igual a K, Q es igual a min de LL. Y esta función, ¿qué te devuelve? Si yo tengo min de 2, 1, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el resultado del mínimo de 2, 1? ¿Nadie? 1. 1. Es así de fácil. Si yo digo otro caso más, el min de 3, 2, ¿cuál es la respuesta? 2. 2. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ahora, si yo tengo el mínimo de 2, 2, bueno, esto es lo mismo que decir el mínimo de 2, porque son iguales. Entonces, como son iguales, es lo mismo que decir 1. Y bueno, el mínimo de un número es el número. No se puede, no se compara. Bueno, esto es igual. El mínimo de L y L es L. El mínimo de L, que es L. Por lo tanto, L es igual a Q. Y si L es igual a Q y L es igual a K, ¿a qué es igual K? O mejor dicho, ¿a qué es igual K? Es igual a Q, perfecto. ¿Y a qué más? A L. Exactamente. ¿Se entiende por qué? Todo sale de esto, de esta función. El mínimo de L y K es una función que lo que me dice es que yo le enchufo dos variables acá, dos números, y me devuelve el mínimo de esos dos. Ahora, como son iguales en el óptimo, porque son complementos perfectos, L y K tienen que ser iguales, la cantidad de trabajo y de capital tiene que ser igual, se tiene que cumplir esta condición. Bueno, es lo mismo que decir el mínimo de
L y L, o de K, podría haber sido también K y K. ¿Ok? Podría haber sido al revés. El mínimo de K igual a K igual a Q. Por lo tanto, si L es igual a K y K es igual a Q, bueno, K también tiene que ser igual a L e igual a Q. Bueno, así funciona esto y sirve para todas las funciones mínimas. Entonces, yo acá les sugiero que lo intenten hacer ahora con esto y si no, me preguntan. Seguimos. Bueno, después quería hacer un ejercicio de los de parcial, ejemplos de parcial, que es con impuestos, que le enchufo impuestos. Son dos ejemplos, o sea, dos posibilidades. Un impuesto de suma fija o un impuesto proporcional. En el caso del impuesto de suma fija, ¿qué pasa? Bueno, la función de beneficio evidentemente va a cambiar. Acá me dicen que estamos en un contexto de corto plazo porque K está fijo y por lo tanto el único insumo variable es el trabajo. Entonces me dicen, ¿qué pasa si el gobierno te aplica un impuesto de suma fija sobre qué pasa con las demandas, digamos, óptimas? En este caso sería la demanda de trabajo. Y la de capital también, pero supongamos que la demanda de capital está fija, por lo tanto solo varía la demanda de trabajo. Si yo enchufo un impuesto de suma fija, bueno, evidentemente el beneficio va a ser menor, ¿ok? Que en el caso de que no existiera ese impuesto. Ahora, cuando yo derive el beneficio con respecto a L, ¿qué va a pasar con el impuesto de suma fija? No va a estar. No va a estar. No va a estar. Entonces, como no va a estar, no va a estar en la demanda óptima de trabajo. Por lo tanto, la demanda no cambia con un impuesto de suma fija. Entonces, como no afecta la demanda, lo único que a mí me va a tocar de todo, digamos, obviamente me tocan los costos, pero lo que me va a afectar es el beneficio, no la demanda de trabajo. Ahora, en el caso del impuesto al valor o proporcional, me dicen que afecta el costo del trabajo de forma que el salario, digamos, me genera un incremento del salario en un porcentaje que hace que aumente el costo del salario. ¿Ok? Entonces, esto aumenta en una tasa T. Entonces, supónganse que no se aumenta en un 20%, entonces esto me va a aumentar en un 1,2 multiplicado por el salario. O sea, podemos decir que ahora el salario es W', que es W por 1 más T. Y sabemos que este W' es mayor al W original, al salario original. O sea, me encarece el costo por trabajador. Entonces, ¿qué me va a pasar? Bueno, primero me van a subir los costos, como pasaba antes, pero específicamente va a pasar que... acá me preguntan sobre... Bueno, se va a cortar en cualquier momento, pero respondo esto y seguimos. No, en la guía está bien. Lo que dice la guía es que aumenta el costo. Yo estoy acá hablando de beneficio. El costo, ¿cuál sería? El costo total sería W por L más R por K más T. Avísenme si me falta aceptar a alguien, pero bueno. Estábamos con el tema de los impuestos. Entonces, si yo agrego un impuesto de suma fija, lo que me hace es aumentarme los costos. ¿Ok? En una
suma determinada, un número, puede ser, no sé, 200, 1000, etc. Entonces, en este caso, la diferencia es que, digamos, en el caso B, digamos, el costo laboral, el costo de trabajo, se me incrementa de otra manera. Se me incrementa de una manera que es proporcional a lo que yo demando de trabajo. Entonces, si yo tenía, no sé, un salario determinado y contrataba una cantidad de trabajadores, ahora el costo va a ser supónganse, 20% mayor, porque supónganse que yo aplico una tasa 20%. Entonces, yo lo que digo es, bueno, llamemos a esto, llamémosle W'. Y yo sé que W' es mayor a W, o sea, mi salario anterior al impuesto. Entonces, lo que me hace es encarecer el trabajo, pero cuando yo ahora derive mi función de beneficio respecto a L, ¿qué va a pasar? A diferencia del caso anterior. Va a cambiar la demanda de trabajo. Va a cambiar la demanda de trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a ser el efecto? Ese La impuesto demanda de se va a trabajo quedar en la cambia. derivada. ¿Cómo? El impuesto queda en la derivada. Claro, pero ¿cómo afecta a la demanda? ¿Queda igual, para arriba, para abajo? No, No, se va a caer. encarece y justamente al encarecerse va a decaer la demanda, va a caer la producción, me imagino. Exactamente, o sea, genera un aumento del costo, pero al mismo tiempo una reducción de mi demanda de trabajo con respecto al caso anterior, en el cual se me encarecían los costos, pero yo demandaba la misma cantidad de trabajo. O sea, esa es la diferencia entre los efectos de los impuestos. Acá, obviamente, lo estamos viendo desde las derivadas, pero la interpretación sería que por cada trabajador que yo contrato acá, digamos, cada trabajador viene con un costo adicional del 20% respecto al anterior. Acá el impuesto es de suma fija y no va sobre mi demanda de trabajo. Esa es la diferencia, si quieren, económica. Entonces, la cosa sería que, como yo tengo el capital fijo en este caso, yo no puedo hacer, digamos, un intercambio porque, digamos, según la función de producción que yo tenga, quizás pueda cambiar capital por trabajo, hacer como un trade-off. Eso es algo muy polémico de la teoría neoclásica, que dice que hay funciones de producción que te permiten cambiar capital por trabajo, cuando todos sabemos que eso no necesariamente funciona, y para la mayoría de las empresas no se puede hacer ese cambio. Salvo que estamos en un mundo tecnológico en el cual el robot pueda reemplazar al trabajador, pero bueno, ahí va a estar complicado. Eventualmente, acá estamos diciendo que el capital está fijo, por lo tanto, el efecto, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser digamos, si a mí me aplican este impuesto, ¿qué voy a hacer yo como empresario racional y optimizador? Si me aplican este impuesto, ¿cuál va a ser mi decisión óptima? Contrato menos. Contrato menos, pero si yo ya tengo yo ya estoy produciendo y tengo un plantel de trabajadores, ¿cuál sería mi decisión? Subir los precios, no sé. Los precios no los puedo subir, está bien. Claro, La respuesta, pero no los puedo subir porque estamos en competencia perfecta. Claro, sí. Porque el precio es un dato, y si yo subo el precio, ¿qué pasa en competencia perfecta? No, salís del mercado, justamente. Claro, Quedo deja de ser afuera. perfecta. Claro, o sea, suponiendo que yo puedo hacerlo porque soy un monopolio. Porque ahí quizás lo puede hacer.
Pero como no lo soy y estoy en competencia perfecta, si yo aumento el precio no me compra nadie, porque hay una cantidad de competidores que producen a un precio menor, que siguen produciendo al precio anterior. ¿Y por qué? Porque ellos no lo pasan a precio, sino que toman la decisión de despedir trabajadores. O sea, esa es la lógica de esto. Que si a vos te ponen un impuesto, en este caso de suma, digamos, suma proporcional o al valor, la decisión va a ser, ¿me encareces el trabajo? Bueno, me es menos rentable contratar a trabajadores, entonces yo voy a tener que despedir, ¿para qué? Para seguir optimizando mi beneficio. Esa es, digamos, una de las conclusiones de la teoría neoclásica, que básicamente los impuestos generan desincentivos a contratar trabajo. Si eventualmente pongo un impuesto al capital, te van a decir que desincentiva la inversión. Entonces, este sería el argumento micro para decir eso. ¿Ok? Entonces, la solución, digamos, de este ejercicio sería que el salario, mejor dicho, que el impuesto al salario o el impuesto al trabajo al empresario, a la firma, le genera un aumento de los costos y por lo tanto su decisión debería ser en este caso reducir su demanda de trabajo, o sea, digamos, desprenderse de trabajadores. Entonces, este era un ejemplo que estaba piola. Otro ejemplo que estaba bueno de la guía era este de trabajo calificado y no calificado, que era como una complicación que te decían, bueno, ¿qué pasa si sumamos un insumo? Antes teníamos L y K, bueno, ahora tenemos L calificado. Y L calificado tiene una productividad marginal mayor que el no calificado, que lo llamamos L, que queda como L. Y al mismo tiempo, como la productividad marginal del trabajo de este trabajador calificado es mayor, ¿cómo debería ser su salario respecto al del no calificado? ¿Cómo debería ser? Mayor también. Exactamente. Bueno, lo primero que nos pedían acá eran las condiciones de primer orden, o sea, las derivadas respecto a los insumos de la maximización de beneficio. Primero, obviamente, yo armo mi función de beneficio. No me dicen cómo queda la función de producción, entonces yo la dejo como una genérica con F, L, K y L calificado, y obviamente agrego los costos, que es el salario calificado por, digamos, la cantidad de trabajo calificado. Entonces me queda esta función de beneficio. Ahora, si yo derivo contra K, contra L calificado, bueno, contra K y contra L me queda igual que siempre. ¿Ok? No me interesa tanto esto. La idea sería, ¿qué pasa entonces con L calificado? ¿Ok? Y con L calificado, lo que me queda es que yo derivo de igual a 0, me queda que la productividad marginal de el trabajo calificado tiene que ser igual a el salario real, digamos, del trabajo calificado. ¿Cuál es la interpretación de esto? Me lo piden en el punto B. La interpretación de esto es que yo voy a contratar trabajadores calificados hasta que. O sea, ¿qué me dice esta expresión? Me dice que yo contrato trabajadores calificados hasta que la productividad marginal del último sea igual a su salario real. Lo mismo que antes. Lo mismo que yo hacía con la demanda de trabajo no calificado o trabajo normal, digamos, cuando no teníamos esta diferencia de calificaciones. Que la productividad marginal del último trabajador tenía que ser igual a su salario real. Y lo mismo con la del capital, que era como la tasa de interés real, ¿no? O sea, que me quedaba R sobre P. Esta es la interpretación. Ahora, el punto C, que me parece que es un poco más interesante,
digamos que es lo más interesante del ejercicio, me dice, bueno, ¿qué pasa con este escenario respecto al escenario de base en el cual yo no tenía esta diferencia? O sea, que yo tenía solo L y K, no tenía L calificado. Bueno, ¿qué pasa con la producción y qué pasa con los costos? Bueno, la cosa cambió, obviamente, pero ¿dónde prefiero estar yo como empresa? ¿Prefiero el caso base o el caso con la diferencia de calificaciones? Esa es la pregunta. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería? No estoy grabando otra vez. A ver. Ok, no estaba grabando. Qué raro, porque yo lo pongo automático. No sé por qué no se puso. Bueno, nada, lo de recién igual era solamente describir un poco lo que había hecho acá. Pero, entonces, ¿cómo quedó este caso respecto al caso base donde no tenía trabajo calificado? ¿Prefiero estar acá o no? ¿Qué dicen? O sea, me siguen hasta acá, ¿no? Que agregamos un insumo nuevo que tiene una diferencia en productividad respecto al otro, al trabajo no calificado, y me dicen ahora, bueno, ¿qué pasó con el beneficio? ¿Es mayor, igual, menor que cuando no tenía esta diferencia? Bueno, la cuestión sería, yo agregué un insumo en la economía, digamos, en el mundo del mercado de trabajo, y la cosa sería, yo prefiero estar en este caso o en el caso en el que no existía este insumo. Bueno, la respuesta a esto sale del proceso de maximización. Porque si yo maximizo y a mí me da que la demanda óptima de trabajo calificado es 0, o sea que me da que me conviene no contratar trabajo calificado, es como estar en el caso base, en el cual no había trabajo calificado. Ahora, si yo pongo esto, ahí en la guía da un ejemplo de una función de producción. Si yo hago todo el proceso, me va a dar una demanda positiva. Me va a dar determinada demanda que no es 0 ni negativa. O sea que a mí quiere decir que me reporta un beneficio producir con trabajo calificado. Entonces, en ese caso, a mí me conviene que exista trabajo calificado, que haya una diferencia de calificación, porque me da un beneficio positivo producir con ese insumo nuevo. ¿Ok? Esa sería la cuestión. Así que no sé si le quedó alguna duda con este ejercicio. No es difícil, ese punto solamente es más de interpretación, de decir qué pasa cuando existe este nuevo insumo, y pensar un poco, decir, no hay que pensarlo por el lado de te aumentan los costos, porque es un insumo nuevo. No, también te aumentan los ingresos. Ahora, ¿de dónde sale la respuesta? De la maximización. Si yo maximizo, derivo y me da una demanda de ese insumo positivo, quiere decir que a mí me agrega beneficio producir con ese insumo. Esa es la respuesta de este punto. Ignacio, Sí. ¿te puedo hacer una consulta que me quedé pensando Sí. con respecto a esto? O sea, Dale. yo lo que primero pensé es que sí, que justamente va a convenir porque la productividad marginal del calificado es mayor que la productividad marginal del no calificado. En ese Sí, caso, si fuera exacto. al revés, también convendría contratar, porque se me hace la idea de que si tiene menos productividad marginal, quizás los costos sean más elevados. O sea, yo también lo pensé por el lado de costos. Quizás los costos sean más elevados que la productividad misma que me está dando este nuevo Claro. factor, digo, ¿no?
vos lo pensás al revés. ¿Qué pasa si yo agrego trabajo no calificado que me da una productividad marginal menor? No, yo lo que pensaba es que, ¿qué pasa si es al revés? Tipo, la productividad marginal del calificado es menor que la productividad marginal del no calificado. O sea, si yo agrego más del no calificado y produzco más, eso Estamos no diciendo sería más o menos lo mismo, como decir, ¿qué pasa si el insumo que vos agregás en realidad es peor? O sea, es menos productivo que el que vos ya tenías. Exacto, eso. Va por ahí la cosa. Bueno, ahí sí, como vos decís, es al revés. Como vos O decís, es sea, al no, revés. no contratarías en ese caso calificados. Exactamente, exactamente. Perfecto. En ese caso, creo que hay algún ejemplo por ahí dando vueltas. En ese caso, lo que vos siempre vas a tener que comparar es la productividad con respecto al salario. Obviamente, suponete el siguiente caso. En el caso de que el salario del menos productivo sea mayor que el más productivo, ahí de una vas a decir no contrato. Porque si el costo, además de que la productividad es menor, el costo es mayor, ya sabes que no. Ahora, si el salario es menor, bueno, ahí la cuestión es distinta. Habría que hacerle el ejemplo, habría que, digamos, ponerlo con números, pero me parece que el caso en el que vos ya podés decir directamente no contrato es este. Es en el caso en el que la productividad es menor y el salario es mayor. En ese caso, ya de una que podés saber que no vas a contratar ese insumo. Claro, lo había pensado, por eso la verdad, te agradezco. Ahí va. No, sí, está bueno. Bueno, estaba pensando si no me había quedado nada. No me había quedado nada. Bueno, lo de costos medios, después véanlo. Hay varios ejercicios. Sí, perdón. Perdón. Hacemos el 7 que me había quedado pendiente. En el 7 a mí me decían que hay una empresa que en un primer momento tiene una producción de 40 unidades y el costo es de 10. Y me dicen que en un segundo periodo los costos se triplican, pasan a ser 30, pero no se sabe con certeza cuánto se produjo. Entonces, acá si los rendimientos fueran constantes, pasa algo, si son crecientes pasa otra cosa, y si son decrecientes pasa otra. Entonces, si los rendimientos, bueno, acá ya les estoy mostrando la respuesta, pero si los rendimientos son constantes a escala, y estoy diciendo que los costos se triplicaron, ¿qué pasa con la producción? Se triplica también. O sea, pasa a ser 120. ¿Ok? Si los rendimientos son crecientes a escala, y me están diciendo, esto es importante, los costos, ¿qué tipo de homogeneidad tienen? O sea, ¿cómo es la función de costos? Si yo duplico los factores, ¿qué pasa con los costos? Yo duplico L y duplico K. ¿Qué pasa con el costo total? Se duplica. Aumenta. Se duplica. Acá me preguntan cuál es la cuenta para que te dé 120. Yo digo lo siguiente. Yo no sé el grado de homogeneidad que tiene la función de producción. Lo que sé es que los costos se triplican entre un momento y otro. Y como que sé que se triplican, yo lo que sé es que si la función de producción es constante a escala, quiere decir que yo multiplico la producción, multiplico los insumos, multiplico L y K,
multiplico, sí, la producción en realidad. Yo duplico los factores y si es constante escala se duplica la producción. Bueno, en este caso se triplica la producción. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. La función de costos siempre tiene la misma homogeneidad. ¿Ok? Acuérdense, W por L más R por K. Si yo duplico L y duplico K, ¿qué pasa con los costos? Se duplican. ¿Ok? Por lo tanto, acá lo que estoy diciendo es que se triplican los costos. Si se triplican los costos, quiere decir que como los costos son constantes a escala, es una función constante a escala, para que la producción sea constante a escala, se tiene que triplicar también. Por lo tanto, tiene que ser 120. ¿Ok? 40 por 3. Si los rendimientos son decrecientes a escala, quiere decir que si yo tripliqué, se me triplicaron los costos, bueno, la producción se tiene que menos que triplicar. O sea que el resultado en realidad es menor a 120. Y si los rendimientos son crecientes a escala, quiere decir que la producción se más que triplica. ¿Se entiende esto? Entonces, lo importante es que los costos siempre son constantes a escala, o sea, yo triplico los insumos, triplico los costos. Se multiplicó por 3. Eso es una información que me da el ejercicio. ¿Qué pasa con Q? Bueno, si los rendimientos son constantes a escala, quiere decir que se triplica también. O sea que da 120. Si esto da 110 o 100, quiere decir que la producción se menos que triplicó. ¿Y los rendimientos cómo son? Disculpa, ¿podría ser el caso de poner como, por ejemplo, no sé, una proporción entre, no sé, con Q1 y CT1, que es 1 y 4, y ahí sacar esa relación y después compararla con... Claro, exacto, se puede ver así también, como una relación, ¿sí? Sí. O sea, lo que dice acá la compañera sería que yo tengo que CT2 sobre CT1 es, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la relación entre el costo 2 sobre el costo 1? 3. O sea, se triplicaron los costos. Entonces, la relación entre Q2 sobre Q1, esta es la incógnita. ¿Ok? Entonces, como la relación entre costo total 2 y costo total 1 es 3, y decimos que los costos son constantes a escala, bueno, si la función de producción es constante a escala, esto también tiene que dar 3. Por lo tanto, como Q1 es 40, Q2 tiene que ser igual a 3 por 40, que es 120. Se puede ver así también, creo que es una forma más, quizás más analítica, más fácil de verlo, pero sí, se hace así, tal cual. Bueno, lo dejo ahí, después si no lo prolijo. Entonces, la idea sería esa. Constante escala, se tiene que triplicar la producción como se triplicaron los costos. ¿Ok? Entonces, en los otros casos lo mismo, pero para distintos signos. O sea, tiene que ser menor a 120 si es decreciente y mayor si es creciente. Y en el punto B me hablan de los costos medios. Y me dice, ¿qué pasa con los costos medios si, mejor dicho,
¿cuál es la mejor decisión de la firma si la función de producción es creciente escala? Entonces, esto es lo que me permite ver los costos medios, porque la función de costos medios, dado que el costo total ya sabemos que es constante escala, esta función W por L más R por K siempre es igual. O sea, siempre es, digamos, siempre es esta forma y tiene rendimientos constantes a escala. Entonces, para ver los rendimientos de los costos medios, que me permite ver cuánto me va a costar en promedio, digamos, producir, cuánto me va a costar por unidad producir, o sea, es la división entre el costo total y la cantidad. Cuando estamos hablando en términos de función de producción, bueno, es la función de costos dividido la función de producción. Entonces, ¿cómo va a ser la homogeneidad de la función de costos medios? Bueno, la homogeneidad va a ser, digamos, la homogeneidad del costo total, que sabemos que es 1, el grado de homogeneidad. Yo multiplico por t, saco factor común y me queda t a la 1, multiplicando la función de costos. Y para la función de producción me queda t a la n. No sabemos cuánto es n en principio, pero nos dicen que es una función creciente escala. Entonces, ¿qué valor tiene n? Bueno, acá ya lo estoy mostrando, pero ¿se acuerdan que si n es igual a 1, ¿cómo son los rendimientos de la función de producción? Constante. Constantes, o sea, yo duplico los insumos, duplico la producción. Si n es mayor a 1, quiere decir que yo duplico los insumos y la producción se más que duplica. Entonces, lo que digo es, el grado de homogeneidad de los costos medios va a ser la diferencia entre estos exponentes, o sea, va a ser t a la 1 menos n. O sea que el grado de homogeneidad de los costos medios va a ser 1 menos n. ¿Y n cuánto es? Bueno, no sabemos con exactitud, pero sabemos que es mayor a 1. Como es mayor a 1, me va a quedar t elevado ¿a qué? A un número que es ¿cómo? Negativo. Negativo. Y t elevado a algo que es negativo es lo mismo que decir 1 sobre t a esa potencia, pero positiva. Por lo tanto, ¿qué pasa con los costos medios? En la medida que yo incremento mi producción. Si me están diciendo que... ¿Cómo? ¿Decrecen los costos? Claro, decrecen porque yo lo estoy multiplicando por un número, o sea, me queda t al algo negativo, o sea, me queda dividido por algo, o sea, esto es 1 sobre esto, supónganse que n es, no sé, 2. Supónganse, como n es 2, me queda t a la menos 1, o sea, me queda 1 sobre t. O sea, en realidad me queda t a la menos 1, o sea, 1 sobre t a la 1. Entonces, me queda dividido t. Como me queda dividido t, quiere decir que si yo, supónganse que dupliqué en los insumos, y se me duplica dupliqué los insumos, los costos medios se me reducen a la mitad. O sea, no importa tanto el ejemplo, lo que importa es que los costos medios decrecen en la medida que yo tengo una función de producción creciente a escala, y por lo tanto, si yo aumento mi producción más que proporcionalmente y los costos medios bajan menos, o sea, mejor dicho, los costos medios bajan
en la medida que yo incremento mis insumos, mi producción, ¿cuál es mi mejor decisión como empresa? Aumentar. Si yo aumentar indefinidamente, o sea, yo aumento, están diciendo que yo duplico mis insumos y sé más que duplica mi producción, y al mismo tiempo los costos medios bajan, o sea, el costo medio promedio por unidad baja. Obviamente que me va a convenir contratar indefinidamente. Ese sería, digamos, sí. ¿Cómo sabemos que n es mayor a 1? Porque hasta donde entiendo, n va a depender de la función de L y K. Y si la función fuera, por ejemplo, f de L y K, sería raíz de L más raíz de K. ¿Ahí n no nos quedaría un medio? Raíz de L más raíz de K. No, ahí te queda n igual a 1. Ah, claro, porque después la tenés que multiplicar. Claro, Entonces, claro, porque vos metés t en las raíces, distribuís la raíz y te queda t a la 1 medio y t a la 1, o sea, raíz de t y raíz de t. O t a la 1 medio por t a la 1 medio, o sea, se te suman los exponentes y te queda la 1. claro. Pero, Entonces siempre te va a quedar mayor que 1. exacto. Esto te sirve, esta expresión te sirve porque le enchufás cualquier n, o sea, si es constante escala, como ese caso, te queda t a la 0, o sea, te queda 1. O sea que los costos medios no se te modifican si la función es constante escala. Gracias. Es como una recta, ¿no? De nada. Y si son decrecientes a escala, te queda 1 menos n, o sea, te queda t al algo positivo. Y del 14, sí, ese es más de números. Si quieren después se los paso. No lo puse acá. A ver, capaz sí lo puse. O no. Creo que no lo llegué a poner. Quería ver el 13 y bueno, si no después si es una duda muy puntual sobre los resultados, yo después se los paso. No entiendo acá lo de la guía, no tiene, o sea, no te dieron los resultados de la guía, básicamente. Eso me decís. Ok, ¿cómo es? Ah, ok, no están las respuestas. Bueno, yo después las pongo. Sí, eso lo tengo. En realidad, la única dificultad de eso es que hay que elevar algunas potencias medio raras y te quedan números con coma, pero yo después se los paso, no se preocupen. Bueno, quería ver uno más en los 5 minutos que nos quedan, que es el ejercicio 13, que en realidad esto está en las slides, pero quiero explicarlo bien, porque está bueno este ejercicio, que dicen que una empresa tiene dos plantas de producción que puede usar las dos o usar una sola para producir. Porque tiene una función de costos medios de esta forma, o sea, que en realidad tiene un tramo decreciente y un tramo creciente. Hasta 10 unidades, los costos medios decrecen y a partir de 10 crecen. Entonces, la primera pregunta es, si tiene que producir 10 unidades, ¿le conviene usar una planta o dos? Bueno, ¿cuánto es el costo medio de producción de 10 unidades en una sola planta? Esta es costos medios para una empresa, ¿no? Para una planta. Me dice que el costo medio es 2. Y el costo medio de producir 10 unidades distribuidas 5 y 5 en cada planta, me dice que es 5. O sea que el costo medio de producir 10 unidades en 2 plantas, 5 y 5 en cada una, es mayor. Porque en realidad son 5 es 5 el costo medio, pero en realidad multiplicado por 2. O sea, me conviene toda la vida producir las 10 unidades en una sola. ¿Ok? Ahora, si yo tengo que producir 20 unidades, me dice que el costo medio de producir 20 unidades en una planta, o sea, estamos en el punto B,
es de 10, digamos, unidades, digamos, no sé, $10, supongo. Pero de producir 10, sigue siendo 2. O sea, en este caso, ¿qué me conviene? ¿Una o 2 plantas? Dos. Ok. ¿Por qué me conviene 2? Porque en este caso hago 10 en una, 10 en la otra. En la primera me da un costo medio de 2 y en la segunda un costo medio de 2. Si quieren será un costo medio total de 4, pero sigue siendo menor que un costo medio de 10. ¿Ok? Esa era la idea del ejercicio, que era bien sencillo. La idea era mostrar que la relación de los costos medios no siempre es igual, no siempre tiene que ser creciente o decreciente, que puede tener tramos según la función de costos. En este caso no es como la que veíamos antes, o sea, es una función de costos particular, pero que me permite de alguna forma dividir la cuestión y decir, bueno, yo siempre quiero estar sobre el tramo decreciente de los costos medios. Si estoy sobre el tramo decreciente de los costos medios, en el óptimo estoy en el mínimo costo medio. Entonces optimizo, si tengo la posibilidad de producir en 2 plantas, produzco en las 2 al mínimo costo medio. ¿Ok? Esa es la conclusión. Bueno, nos quedan 2 minutos, no sé si quieren hacerme alguna consulta más. 2 cosas. El examen, yo voy a hablar con Pablo y él va a definir cuándo se toma y cuándo es la clase de repaso. Y quedan pendientes las preguntas que me había hecho Hernán por el Classroom y bueno, pasarles los resultados del 14, así chequean que están bien. No sé si hay algo más. Mañana tendremos. Mira, te comento. Mañana iba a dar la clase práctica de equilibrio parcial Alejandro, que es uno de los chicos que está hace bastante, de ayudante, pero me comentó que quizás no puede en ese horario y haga lo mismo que hice yo el lunes de grabarla. En ese caso, nosotros en la clase de repaso, eventualmente vamos a volver a ver esos temas. Él va a dar la práctica de equilibrio parcial, que es bien sencilla, pero la idea es que eso lo podamos después ver presencialmente en la clase de repaso. Yo creo que, dado que en este primer parcial no va a entrar equilibrio general, que es un tema quizás un poco más complicado para la práctica, nos centremos más en estos 3 temas. Consumidor, mejor dicho, no va a entrar, pero vamos a centrarnos más en consumidor y equilibrio parcial y eventualmente firma si queda alguna duda. Pero bueno, así seguimos. Una pregunta, ¿eso ya está confirmado que no entra equilibrio general? Porque Sí, lo que nos está había- confirmado. Ah, ok, genial. Está confirmado. Sí. El primer parcial no entra, va a entrar el segundo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos va a cortar esto en cualquier momento. Yo ahora les paso la grabación y el archivito. Así que bueno, estamos hablando. Gracias. Chao.